Soy Sergio Conejo y en este vídeo te voy a enseñar cómo liderar una empresa, cómo desarrollar el primer equipo que va a llevar a cabo esa empresa y cómo encontrar al mejor talento. Thank you for the introduction. I'm Sergio Conejo, the CEO and founder of Workable. A los 16 años monté Workable, la startup que conecta talento freelance con empresas. Actualmente liderando el mercado español, con más de 35.000 freelancers registrados y más de 600 empresas registradas. En una empresa lo más importante es el equipo que la compone. Por eso te voy a explicar cuáles han sido los pasos para crear el equipo de Workable, en qué personas me he fijado y en cuáles han sido las skills que más he valorado a la hora de contratar a un empleado. Y voy a explicarte cómo identificar cuál tiene que ser el primer empleado para contratar a la empresa y sobre todo en qué es en lo que tienes que fijarte concretamente. En mi caso, en la empresa sí que tuvimos un primer equipo que estuvo colaborando, porque al final cuando no tenemos presupuesto o no tenemos esa primera inversión que tenemos que hacer, tienes que encontrar a gente que quiera colaborar o quiera aprender o quiera desarrollar otras habilidades nuevas. Por lo que yo lo que hice fue meterme en distintos foros o en distintas comunidades, intentar encontrar a gente que le motivase el proyecto y le gustase el proyecto y decidiese colaborar. Y uno de los errores que cometemos muchos emprendedores cuando estamos empezando es pensar en decir, vale, quiero contratar a alguien, pero como no tengo dinero para contratar a esta persona, le cedo una parte de mi empresa. Y aunque parezca barato como tal, es lo más caro que podemos hacer y es la decisión peor que se puede hacer en una primera fase cuando ni siquiera conoces a esa persona. Porque muchas veces conoces a alguien de forma online o le conoces a través de LinkedIn o en un foro y decides que esa persona puede ser tu socio o va a poder tener un porcentaje de tu empresa ya que no puedes pagarle. Esto a largo plazo es un problema que puede generar y que en muchas empresas ha hecho que se tengan que cerrar como tal, por lo que aquí es muy importante intentar identificar que esa persona es la persona correcta, la persona clave y sobre todo si lo puedes hacer solo mientras tanto va a ser mucho mejor. O esa por lo menos es mi visión y lo que yo creo y que he hecho hasta el día de hoy. Pero cuando consideres y creas que necesitas a gente que pueda desarrollar tu idea, porque si a lo mejor tú no tienes conocimientos técnicos o no tienes conocimientos de ventas y necesitas a esa persona que pueda desarrollar eso, va a ser muy importante el combinarte con otras personas y poder llevar a cabo ese equipo. Cuando vamos a contratar a una persona, en lo que nos solemos fijar normalmente es en la experiencia, en la formación que tiene esa persona y otro tipo de cosas. Pero creo que lo más importante es fijarse en la actitud que tiene esa persona y en lo que transmite realmente. Aquí lo más importante es, primero, saber si esa persona es proactiva, ya ha decidido contactarte por LinkedIn a lo mejor, o ha decidido buscar un poco más allá a qué es a lo que se dedica la empresa, porque esto pasa muchas veces, cuando contactamos a alguien que ha aplicado a una vacante o queremos hablar con él, ni siquiera sabe a lo que se dedica la empresa, o cuando hablas con ellos no saben lo que están haciendo ahí detrás. Por lo que aquí lo más importante es saber si esa persona ha tenido esa proactividad de poder buscar a qué es a lo que se dedican, o a lo mejor ofrecer o plantear algún tipo de situación o roleplay o este tipo de cosas. Creo que también puede ser algo muy interesante. En mi caso, cuando decidí contratar al primer empleado de Workable, que fue un CMO, lo primero que vi y lo primero que intenté buscar fue que tuviese actitud. No tanto las habilidades que supiese hacer, que también, pero sobre todo que tuviese una mentalidad o que hubiese desarrollado algo de emprendimiento antes. Porque al final creo que la primera persona que tenga en el equipo tiene que tener un poco ese gusanito emprendedor, ¿no? Porque al final está una startup, es emprender y hasta el 20 empleado que tengas va a seguir siendo emprender. O sea, al final creo que cualquier persona que esté en una startup tiene que ser emprendedor o tiene que tener esa misión como emprendedor. Pero aquí lo que intenté identificar fue si esa persona tenía ambición, tenía ese gusanillo de ser emprendedor y sobre todo que tenía ilusión y le encajaba la visión que yo tenía en mi mente. Porque yo le tuve que transmitir lo que queríamos hacer, cuál era la visión que tenía, cuál era mi misión y así poder transmitírselo a esa persona y que esa persona lo interiorizase y poder desarrollar y llevar a cabo esto. Así fue como en Workable contraté el primer CMO que posteriormente pasaría a contratar a una persona de ventas. Ya que yo era desarrollador y tenía toda la parte de desarrollo, ahora ya tenía la parte de marketing cubierta, que era lo más importante, pero ahora que ya teníamos esas dos cosas, había que vender y atender a los clientes. Por lo que la parte de ventas también, lo que intenté buscar fue que esa persona fuese con actitud y tuviese esa mentalidad un poco de tiburón como tal, aunque pueda sonar muy cliché, pero al final aquí lo que se busca es que esa persona pueda desarrollar esas habilidades y pueda convencer a un cliente de que necesita tu producto como tal. Aquí lo más importante y un fallo que cometemos muchas personas es meter a gente que a lo mejor no sabemos cómo gestionarlas o cómo hacer el onboarding. Y esto es algo muy importante, porque al final si tú contratas a una persona de ventas, lo que tienes que hacer es intentar explicarle cómo tiene que vender. No esperes que venga una persona directamente, porque al final tampoco tienes el dinero para contratar a una persona súper senior. Así que no esperes que esa persona venga y de repente haga que factures 20 millones de euros. Sino lo que tienes que hacer es plantear cuál crees que tienes esa estrategia, transmitir esa estrategia al equipo
y ya pasarla de ahí y escalar. No pienses que viene ya directamente con todas las soluciones o las claves, sino tú tienes que desarrollar eso y escalarlo y delegarlo en el equipo. Y aunque muchas veces nos hacen creer que solamente hay una forma de contratar a alguien, considero que hay distintas formas de contratar. Y sobre todo, en Workable, lo que hacemos es ofrecer talento freelance. Porque muchas veces tenemos ideas o cosas que tengamos que delegar, que a lo mejor no es necesario tener una persona 8 horas metidas en la empresa, sino que a lo mejor necesitamos una tarea puntual que puede ser desarrollar una funcionalidad, o redactar algún documento, o diseñar algún tipo de pieza. Por lo que aquí es más importante en vez de contratar a un equipo entero, porque a lo mejor muchas veces no tenemos el presupuesto para poder hacerlo, lo más importante es tener esa flexibilidad de poder contratar, de poder cambiar y de poder hacer este tipo de cosas. Y esto al final te lo permite el talento freelance, porque con el talento freelance lo que puedes hacer es delegar esas tareas que tengas, son tareas flexibles con una fecha de inicio y una fecha de fin, y con esto vas a poder lograr tener ese talento y gente senior y con gente con experiencia que va a poder desarrollar eso que tú quieres desarrollar de una forma sencilla. Y como conclusión final, lo que siempre digo es que solo llegarás rápido, pero acompañado llegarás más lejos. Por lo que rodéate de un equipo que pueda llevar a cabo tu visión y que sepa lo que tú tienes en la mente y sepan desarrollar eso. Todo esto no sirve de nada si no sabes confiar en tu equipo y sabes delegar. Porque una de las cosas más importantes es delegar las cosas que quieres hacer para así poder escalar la empresa. Porque si tú te quieres dedicar a todo y estar pendiente de todo, vas a hacer que la empresa no pueda crecer, porque te van a necesitar para hacer cualquier cosa o te van a necesitar para hacer cualquier proceso o lo que sea. Por lo que aquí es importante dar alas al equipo para que puedan desarrollar todo esto por ellos mismos y sepan desarrollar esa actitud que tú tienes también y esa visión que tú tienes en la mente. Y en el siguiente vídeo hablaré de los consejos para escalar una empresa y llevarla de 0 a 100 y sobre todo el pasar de esas primeras personas que tienes en el equipo a liderar ya un equipo más grande, porque esto es lo más importante. Y sobre todo tienes que tener muy clara cuál es la visión, saber vender tu producto y saber desarrollar todo esto para poder escalarlo y llevarlo a 1 Billion Company, que es el objetivo que al final cualquier startup puede tener y ser ese unicornio que todos esperamos. Así que suscríbete y deja en los comentarios ideas que tengas o dudas que tengas sobre el mundo de las startups y el mundo del emprendimiento para poder seguir haciendo vídeos que te puedan aportar valor.